Hola, el dinero que recibimos por los anuncios mostrados en nuestros videos nunca son iguales, pero ¿por qué sucede esto? La respuesta es fácil y se lo explicaré en este video para que entienda cómo es que se realizan esos cálculos. Para empezar, debo explicarte que el proveedor de anuncios es Google AdSense, ya que al llenar el formulario de registro se indica que debes de cumplir sus políticas. Google AdSense es la plataforma que realiza los pagos por la publicidad mostrada, pero la plataforma donde los anunciantes suben sus anuncios se llama Google AdWords, también conocida como Google Ads. Sí, te estoy dando muchos nombres de golpe, pero es importante que seas capaz de diferenciar ambas plataformas. Es en Google Ads donde se sube la publicidad que ves en algunos blogs o webs monetizados con Google, en los buscadores o incluso los anuncios que normalmente ves en YouTube y en este caso también en CostTV. Por lógica, debes de saber que esto es negocio, ya que el anunciante paga para que su anuncio sea mostrado y Google sirve como intermediario para llevar ese anuncio a la persona correcta. Este pago se cuenta por número de impresiones del anuncio y tiene un término llamado CPM. El CPM significa costo por cada 1000 impresiones. Tómese como impresiones al número de veces que el contenido se muestra a los usuarios. Los anunciantes que publican anuncios establecen el precio que desean pagar para cada 1000 anuncios mostrados y pagan cada vez que su anuncio aparece. En este caso, cada vez que se muestra el anuncio en un video. Por ejemplo, si un precio de CPM se establece en $3, el anunciante deberá pagar $3 por cada 1000 impresiones de su anuncio. Si se mostró su anuncio unas 3000 veces, entonces el anunciante paga $9. Esto quiere decir que un anuncio específico va a ser mostrado una cierta cantidad de veces dependiendo del presupuesto que el anunciante indique. El CPM puede variar dependiendo de la ubicación geográfica del público objetivo, ya que los anunciantes pueden controlar a qué ubicaciones desean llegar con sus anuncios. Por lo tanto, el CPM puede ser menor en países de, por ejemplo, Latinoamérica, donde la competencia de anunciantes es baja, pero puede aumentar si va dirigido a países con alta competencia, como Estados Unidos o España, ya que en estos lugares están más desarrollados los negocios por internet. Que de un país a otro el CPM sea diferente se debe a que la publicidad de Google es por subasta. Es decir, entre mayor cantidad de anunciantes exista, más caro es colocar anuncios en los videos, ya que se da preferencia a los que pagan más. Es por eso que hace un momento dije que si hay menor competencia de anuncios, el CPM puede ser más bajo, y si hay mayor competencia, el CPM puede ser más alto. Otro factor que hace cambiar el CPM son el tipo de anuncios. Anuncios en forma de banners son menos intrusivos, así que su valor es menor si los comparamos con anuncios de videos saltables a los 5 segundos, y estos últimos tendrán un menor valor si son comparados con anuncios no saltables. Creo que entre más paguen los anunciantes, más molesto será el anuncio. Algo que he notado es que CostTV muestra algunos anuncios personalizados para cada usuario. Por ejemplo, un día estuve comparando las extensiones de vidIQ con TubeBuddy y en la noche al ver un video en CostTV me salió un anuncio de TubeBuddy. Esto no es de sorprender, ya que los anuncios vienen de Google y por lo tanto saben lo que le puede interesar a cada usuario a partir de su actividad previa que han tenido dentro de las plataformas de Google. Muy metiche, ¿verdad? Me podría extender tiempo explicándote cómo funcionan los anuncios y la publicidad, pero esto que te dije es lo más importante para entender este tema. Pasando ahora a lo que monetariamente te interesa, déjame decirte que tus ingresos no son el CPM de los anuncios multiplicado por tus vistas. Esto se debe a que el CPM refleja lo que pagan los anunciantes, no lo que tú ganas. Además, no todas las vistas tendrán anuncios. En algunos vídeos simplemente no se podrá mostrar anuncios si no son aptos para los anunciantes. Es posible que otras vistas de vídeos no incluyan anuncios debido a que no había anuncios disponibles en ese momento.
Nosotros como creadores solo recibiremos el 60% de los ingresos por anuncios, mientras que CostTV recibirá el 40%. Podríamos pensar que CostTV se queda con una gran parte de los ingresos, pero hay que tener en cuenta que es Google AdSense quien provee los anuncios y también recibe un gran porcentaje. Un ejemplo es YouTube. Aquí el 55% es para el creador y el 45% es para YouTube, pero lo recibe directamente Google, ya que YouTube es parte de este. Entonces podemos intuir que parte del 40% de los ingresos por anuncios que recibe CostTV se lo queda Google, si no es que todo. Mientras que el CPM se enfoca en cuánto pagan los anunciantes, el RPM es la cantidad real de ingresos obtenidos por 1000 visualizaciones, después de repartir los ingresos en un momento determinado. Por esta razón, el RPM suele ser más bajo que el CPM, ya que consideran todas las visualizaciones, incluidas las que no se mostraron anuncios. Si el RPM aumenta, significa que estás ganando más dinero por cada 1000 vistas. Si disminuye, significa que estás ganando menos. Ten en cuenta que tu RPM puede disminuir si hay un aumento en las vistas no monetizadas, incluso si tus ingresos no cambiaron. También puede disminuir si las personas usan navegadores con bloqueadores de anuncios, por ejemplo Brave, o extensiones que impiden mostrar anuncios. Hagamos un ejemplo práctico para explicártelo. Por ejemplo, el CPM de los anuncios puede ser de $3 y tuviste 1000 visualizaciones en tus videos, pero solo se mostraron 700 anuncios a lo largo de esas 1000 vistas. Entonces dividimos 3 entre las 1000 visualizaciones y tenemos $0.003 de ganancias por vista. Ahora las multiplicamos por las 700 veces que se mostró el anuncio y da $2.1 de ganancias generales por anuncios. Por último, multiplicamos por 0.6 para obtener el 60% de los ingresos que nos corresponde y nos da como resultado $1.26 de RPM. O sea, ganamos $1.26 por las 1000 visualizaciones que obtuvimos. Y esos son los ingresos publicitarios que aparece mostrado en los reportes diarios y semanales que recibimos de CostTV. Sabiendo esto, podemos calcular el RPM diario y semanal de tu canal. Comencemos con RPM diario. Para esto necesitas ir a un reporte del día que quieras obtener su RPM, por ejemplo el día 26 del mes, y escribir el total de visitas en ese día. Después tienes que ir al reporte del día anterior, en este caso el día 25, y restar este número con el número obtenido en el reporte del día 26. Este resultado será el total de visualizaciones obtenidas el día 26. Ahora multiplicamos 1000 por la cantidad de ingresos del día 26 y lo dividimos entre la cantidad de visitas obtenidas ese mismo día. El resultado será el RPM de tu canal en ese día en específico. Para obtener el RPM semanal necesitamos hacer lo mismo. Primero buscamos el número de visualizaciones de la semana restando las vistas de la semana a calcular con las vistas de la semana anterior. Después multiplicamos 1000 por la cantidad de ingresos estimados en la semana y lo dividimos por la cantidad de visualizaciones durante la semana. El resultado será el RPM de esa semana en específico. Sabiendo esto, podría preguntarse si se puede calcular el CPM del canal a partir del RPM que calculamos. Y la respuesta es que sí, pero con los datos que nos entregan no es posible, ya que no conocemos la cantidad de visualizaciones en las que no se mostraron anuncios. También podemos calcular el RPM de videos individuales con este truco, pero si publicamos 2 o más videos en la semana ya no se podrá obtener las cantidades aproximadas. Ahora conoce cómo se calculan sus ganancias a partir del CPM y el RPM que tienen sus videos. Esta información
puede ser muy útil, ya que la podemos utilizar para aumentar y multiplicar nuestros ingresos por anuncios con una estrategia que te compartiré en un próximo video. Así que suscríbete para no perderte toda esta información valiosa que tengo para ti y dale un me gusta para motivarme a enseñar más cosas como esta. Coméntame qué te pareció este video y sin más por el momento, hasta luego.